Hola, buen día, jóvenes. Eh, Continuamos con más temas, más contenido acerca de temas de física. En esta ocasión, el tema es el campo eléctrico. Vamos a ir abordándolo eh, en dos partes. Este tema se encuentra después del tema de la luz, que ustedes también tuvieron que hacer consulta sobre algunas preguntas acerca del espectro electromagnético. Bien, entonces ahora nos encontramos con el campo eléctrico. Para ello nos vamos a apoyar de los objetivos que maneja el libro de Tippens en la séptima edición. Dice aquí que cuando termine de estudiar este capítulo, el alumno 1 definirá el campo eléctrico y explicará qué factores determinan su magnitud y dirección. 2. Escribirá y aplicará una expresión que relacione la intensidad del campo eléctrico en un punto con las distancias de las cargas conocidas. Y 3. Explicará e ilustrará el concepto de las líneas del campo eléctrico y analizará las dos reglas que deben seguirse para construirlas. El 4. Explicará el concepto de permisividad de un medio y cómo afecta la intensidad del campo y la construcción de líneas del campo. Número 5. Escribirá y aplicará la ley de Gauss a los campos eléctricos que se forman alrededor de las superficies cuya densidad de carga es conocida. Bien, entonces estos son los objetivos en base a los cuales nos vamos a ir refiriendo para ir pues dándonos cuenta de que podemos ir abordando este tema. Bien, entonces vamos a empezar con el número 1. Dice, definirá el campo eléctrico y explicará qué factores determinan su magnitud y su dirección. Entonces nos tenemos que percatar de que entendemos la idea del campo eléctrico, el concepto, y luego qué factores determinan su magnitud, es decir, en base a qué existe el campo eléctrico o cómo se entiende que éste genera un efecto, ¿sí?, en el espacio. Bien, entonces para esto nos vamos a guiar de la siguiente información que viene en el capítulo sobre el campo eléctrico. Dice aquí concepto de campo. Esto es concepto nada más de campo. Dice que se puede afirmar que la sola presencia de una masa altera el espacio que lo rodea y de ese modo produce una fuerza gravitacional sobre otra masa cercana. Recuerden, este es concepto de campo, y aquí se refiere a fuerza gravitacional porque existe una masa, ¿de acuerdo? Y esta masa está rodeada de otras cosas que pueden ser otras masas que estén cercanas. Bien, esta alteración en el espacio se describe mediante la introducción del concepto de un campo gravitacional que rodea a todas las masas. Se puede decir que este tipo de campo existe en cualquier región del espacio, donde una masa de prueba experimentará una fuerza gravitacional. La intensidad del campo en cualquier punto sería proporcional a la fuerza que experimenta una masa dada en ese punto. Por ejemplo, en cada punto en la proximidad de la Tierra, el campo gravitacional podría representarse cuantitativamente. Bien, hay una nota aquí también, dice que se dice que existe un campo eléctrico ya es en esta ocasión, referencia a lo eléctrico, dice, en una región de espacio en la que una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica, ¿sí? En la ley de Coulomb se hace referencia a esta fuerza, ¿de acuerdo? Se supone o se puede imaginar que se están manejando dos cargas y estas cargas pueden estar separadas un cierto espacio.
Entonces dice que si las cargas tienen la misma polaridad, estas percibirán una fuerza que es de repulsión, ¿sí? Se repelen. Y si son cargas que tienen diferente polaridad, estas tienden a atraerse, ¿sí? Pero a esta fuerza de atracción o de repulsión que sienten en el espacio en el que se encuentran, se le llama campo, ¿sí? A esta fuerza. Bien. Es proporcional a la fuerza. Bien, entonces ya vamos más avanzados en el concepto de campo, que se refiere a un espacio, a una región. Y vamos a ver en el siguiente gráfico tenemos el ejemplo del campo gravitacional. Tenemos aquí a la Tierra, que tiene una cierta masa, y tenemos aquí, por ejemplo, un cuerpo que está girando alrededor de la Tierra. Este podría ser, por ejemplo, el satélite natural, que es la Luna. Aquí tenemos la fuerza con la que es atraída hacia el centro, hacia la masa de la Tierra. Entonces, eh, se observa pues que en toda esta periferia, esta masa que es la Luna va a percibir ese campo, ¿sí? Ese campo la va a mantener atraída hacia la Tierra. Entonces, ¿cómo se puede expresar este valor de atracción, este valor del campo? Aquí se ve, el campo es la gravedad, y dice que es igual a la fuerza entre la masa, ¿sí? Entonces, que se puede dar en unidades de fuerza sobre unidad de masa o por unidad de masa, ¿sí? Y aquí vemos que el campo se puede dar o es proporcional a la fuerza, ¿sí? Y también veamos que la dirección de ese campo está dirigido. La dirección de ese campo está dirigido en la dirección de la fuerza. Aquí también tenemos otros gráficos donde tenemos cargas de referencia, ¿sí? Esta es positiva. Aquí tenemos otro ejemplo donde la carga puede ser también negativa. Y también nos dice que el campo, ¿sí? El campo eléctrico es la letra E, es igual a la fuerza por unidad de carga, ¿sí? Fuerza por unidad de carga. Y ahora veamos aquí. Esta es la dirección de la fuerza que experimentaría una carga si esta fuera positiva, ¿sí? Entonces, en este punto, la carga que tenemos como carga de prueba, que es positiva, siente la presencia de un campo eléctrico, ¿sí? Como ambas cargas son positivas, entonces esta experimenta una fuerza de repulsión. Esta fuerza de repulsión, que tiene una dirección hacia afuera, también coincide con la fuerza, más bien con la intensidad del campo eléctrico. Esta es la dirección también del campo eléctrico, también es hacia afuera, es una forma de repulsión, ¿sí? Y vamos acá, lo que pasaría con una carga positiva es si lo pusiéramos en presencia de un campo eléctrico de una carga negativa. Es decir, en este caso, la carga de referencia atrae a la carga de prueba. La dirección de la fuerza es la misma que la dirección del campo eléctrico, ¿sí? Es la misma dirección que la intensidad del campo eléctrico. Están dirigidas hacia la carga. Bien. Ahí se pueden leer esas notas, donde dice que el campo gravitacional en cualquier punto sobre la Tierra puede representarse mediante la aceleración g, que una pequeña masa m experimentaría si nos colocáramos en ese punto, ¿sí? Entonces aquí la intensidad del campo gravitacional es la letra g, es la aceleración. Y acá, en la figura 24.2, la dirección de la intensidad del campo eléctrico en un punto es la misma que la dirección en una carga positiva. Positiva, aquí se más Q, se movería cuando fuera colocada en ese punto,
y su magnitud es la fuerza por unidad de carga. Bien, entonces hasta aquí hay que preguntarnos si hemos entendido el concepto de campo eléctrico. El concepto dice que si podemos explicar los factores que determinan su magnitud. Bien, aquí vemos que si la masa es grande, la gravedad se puede ver alterada. Si fuera más pequeña, también la gravedad puede verse alterada. Entonces, aquí la gravedad o el campo gravitacional depende del tamaño de la masa. Entonces, igual ocurre con el campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico se ve alterada o se determina según el tamaño de la carga. Y bueno, lo que podemos ver aquí, una cosa es que si nosotros ponemos una carga eléctrica cerca de otra, ambas sentirán la influencia de un campo eléctrico, que puede ser que determine el valor o la dirección del campo eléctrico. Bueno, esto lo determinará según la que nosotros digamos que es la carga de referencia, ¿sí? Digamos que si nosotros establecemos que esta, por ejemplo, es una carga más grande, por así decirlo, y decimos que esta es nuestra carga de referencia, entonces podemos decir la influencia de este campo eléctrico, cómo va a hacer actuar a la carga de prueba, ¿sí? O una carga que pudiéramos nosotros ubicar en algún punto en la periferia de esa carga, de la carga de referencia, ¿sí? Bien, entonces ya podemos decir más sobre el campo eléctrico. ¿Qué más podemos decir sobre el campo eléctrico? Bueno, pues que es un espacio donde una carga puede ejercer una fuerza que puede ser de atracción o de repulsión, ¿sí? Entonces con eso vamos a empezar a medir nuestro concepto, o más bien a definir nuestro entendimiento sobre el concepto de campo eléctrico. Es un espacio donde una carga puede ejercer atracción o repulsión sobre otra carga. Bien, entonces va muy bien. Ustedes pueden añadirle más aspectos a su concepto de campo eléctrico. Bien, seguiremos entonces el primer objetivo ya lo tenemos. Ustedes van a ir tomando notas para que ustedes vayan haciendo sus propias conjeturas. En el número 2 dice, escribirá y aplicará una expresión que relacione la intensidad del campo eléctrico en un punto con las distancias de las cargas conocidas. ¿Sí? Entonces ahora no solamente vamos a encargarnos de entender el concepto de campo eléctrico, sino que ahora vamos a escribir y aplicar una expresión que relacione la intensidad. Bien, entonces veamos aquí. Cálculo de la intensidad del campo eléctrico. Dice, hemos analizado un método para medir la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en un punto en el espacio. Se coloca una carga conocida en ese punto y se mide la fuerza resultante. De este modo, la fuerza por unidad de carga es una medida de la intensidad del campo eléctrico en ese punto. ¿Sí? Entonces nos regresamos un poco y dice, la fuerza por unidad de carga es una unidad de la intensidad del campo eléctrico en ese punto. Y aquí la desventaja de este método es que no parece tener una relación clara con la carga. ¿Sí? Parece que no la tiene. Dice que crea el campo mediante la experimentación, se demuestra rápidamente que la magnitud del campo eléctrico que rodea a un cuerpo cargado es directamente proporcional a la cantidad de carga del cuerpo. ¿Sí? Directamente proporcional. Dice, también se puede demostrar que en los puntos que se alejan cada vez más de la carga, una carga de prueba experimentará fuerzas cada vez menores. La relación exacta se deduce de la ley Coulomb. Suponga que deseamos calcular la intensidad del campo
E a una distancia R de una sola carga, como se muestra en la figura 24.5. La fuerza F que ejerce Q sobre la carga de prueba, Q minúscula o Q menor, en ese punto es a partir de la ley Coulomb. Entonces aquí nosotros tenemos la ley Coulomb. La ley Coulomb nos ayuda a calcular las fuerzas de atracción o repulsión entre cargas eléctricas, ¿sí? Separadas una cierta distancia. Para ello necesitamos una constante, que es la constante de la ley Coulomb. Y bueno, aquí una cosa que podemos mencionar es que si el resultado es positivo en esta fuerza, significa que ambas cargas se están repeliendo, ¿sí? Y si resulta negativa, nos dice que hay atracción entre estas dos cargas. ¿De qué tamaño es la atracción? Pues bueno, eso se mide con la fuerza. Y la fuerza, nos va a resultar en newtons, ¿sí? Entonces aquí a lo mejor pueden decir, bueno, pero son cargas eléctricas, ¿sí? Vamos a medir esa atracción entre cargas con la fuerza. Y bueno, dice aquí, sustituyendo este valor de fuerza en la ecuación 24.4, es una ecuación anterior, dice que se obtiene que el campo eléctrico es igual a la fuerza por unidad de carga. Aquí lo menciona aquí. De este modo, la fuerza por unidad de carga es una medida de la intensidad del campo eléctrico, ¿sí? Fuerza por unidad de carga. Sustituyendo la ley Coulomb de la fuerza de atracción o de repulsión entre cargas eléctricas, tenemos lo siguiente, que K por el producto de las cargas entre el radio al cuadrado, esa es la parte de arriba de la ley Coulomb, y la parte de abajo sigue quedando igual, que es la K. Aquí podemos ver que estos dos valores son iguales, se pueden eliminar, se convierten en el número 1, en un número 1, y entonces queda como constante Coulomb por la carga entre el radio al cuadrado, que es esta de aquí. Entonces con esta fórmula nosotros podemos calcular la intensidad del campo eléctrico. Y podemos recordar, como lo dice en el texto, que nos dará coulombs, que nos dará fuerza por unidad de carga, ¿sí? Aunque aquí todavía no es muy visible, pero nos resultará fuerza por unidad de carga. Dice aquí que la K es igual a 9 por 10 a 9 newtons metro cuadrado por coulomb cuadrado. ¿De acuerdo? Newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. 9 por 10 a la 9. Es una constante. Bien, entonces ya ahora sí ya empezamos a ver que tenemos una manera de calcular la intensidad del campo eléctrico, que aquí, dice aquí, es la expresión que estamos buscando. Ahora con esto, nosotros vamos a poder calcular los campos eléctricos tomando en cuenta que vamos a establecer una distancia y vamos a conocer la carga, ¿sí? Con esto ya podemos calcular el campo eléctrico. Entonces ya con esto se nos despeja enormemente el camino. Ya sabemos qué es un campo eléctrico, ya sabemos de qué depende. Aquí también nos dice que si una carga de prueba la ubicamos lejos de la carga de referencia, pues ésta percibirá un campo eléctrico débil. Y si la ubicamos muy cerca de la carga de referencia, esta percibirá un campo eléctrico fuerte, ¿sí? Un campo eléctrico fuerte. Bien, entonces ya vamos avanzando un poquito más. Ahora vamos a ver hacia el número 3, dice aquí. Explicará e ilustrará el concepto de líneas del campo eléctrico y analizará las dos reglas que deben seguirse para construirlo. Vamos a ver una manera muy sencilla de construir, en el caso que necesitamos nosotros ilustrar líneas del campo eléctrico. Miren, veamos aquí. Dice aquí en la figura con letra A
la figura 24.3, ambas pertenecen al mismo apartado. Dice que el campo en la proximidad de una carga positiva tiene dirección radial hacia afuera, en cualquier punto, ¿sí? Entonces, inicialmente vamos a pensar que una carga positiva tiene un campo eléctrico radial hacia afuera, ¿sí? Dirigido hacia afuera. Esa es la dirección que tiene el campo eléctrico de una carga positiva. Y el de una carga negativa va a ser también con líneas de acción hacia adentro, dirigidas hacia el centro de la carga, y también serán radiales, ¿sí? Bien. Entonces, así es como nosotros vamos a considerar las líneas de acción del campo eléctrico. ¿Qué más nos dice aquí? Esas son las dos reglas. Bueno, sí, tenemos para cargas positivas y cargas negativas. Entonces son dos reglitas que debemos considerar. Pues ahora sí, vamos a ver qué tal nos va con esta teoría del campo eléctrico. Vamos a ver algunos problemitas que podemos resolver ya con lo que hemos entendido con el concepto del campo eléctrico. Bien, entonces vamos a quitar algunas cositas, ya está ahí, y me falta algo más por quitar aquí abajito. Déjenme ver dónde está eso, ya lo encontré. Bien, ahora sí, nos vamos a un problema. No nos dejemos apantallar por lo que nos diga el primer problema. Vamos a tratar de ir entendiéndolo, ¿sí? Dice aquí el 24.1. Este es un problema que ya tiene solución en el libro, en el problemario del libro, pero de todos modos vamos a ir tomándolo de referencia. También resolveremos otro que no lo tiene, que no tiene la respuesta, y pues porque de todos modos hay que ir tratando de entender lo que vayamos enfrentando, ¿de acuerdo? Enfrentando y resolviendo. Bien. Entonces, aquí dice que una carga de 2 microcoulombs colocada en un punto P en un campo eléctrico experimenta una fuerza descendente de 8 por 10 a la menos 4 newtons. ¿Sí? ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico en ese punto? Y bueno, lo que primero podemos hacer, si ustedes gustan, y que espero que ya todos vayamos tomando como una manera de operar, pues es tomar los datos, lo que venga en el problema, irlo separando para ver qué es lo que nos puede hacer falta. Primero los datos. Dice que una carga. Entonces voy a poner aquí, voy a ponerlo con una letra Q mayúscula, pero es una Q estilizada, la vamos a poner así, que es igual a 2 microcoulombs. Ahí está, ya lo tengo. Y dice que está colocada en un punto P. Aquí lo voy a relacionar así. Esto va a ser P. Bien. Dice en un campo eléctrico. Bueno, entonces aquí ya me aparece una letra E que significa el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico. Pero no me dice qué tamaño es el campo eléctrico, entonces lo vamos a poner una interrogación por el momento. Dice, experimenta una fuerza descendente. Ok, ya tengo que, dice que es una fuerza, vamos a ponerlo así, descendente, de 8 por 10 a la menos 4 newton. Bien, y eso es todo lo que nos dice sobre la fuerza, y nos pregunta al final, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico en ese punto? Entonces sí, aquí vemos que esta es la pregunta principal. Esto es lo que nos pide el problema buscar. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico? ¿Sí? Lo menciona al principio, pero no sabemos si eso realmente es lo que nos quiere decir, no está encerrado en la pregunta. Pero ya vimos que eso es lo que nos va a pedir al final. Entonces, nosotros vimos en el texto, en la información que consultamos previamente, que la intensidad del campo eléctrico
vamos aquí a anotar las fórmulas que tenemos para nosotros encontrar ese valor, la fórmula. Y nosotros tenemos que el campo eléctrico es igual a la constante K por una carga entre el radio al cuadrado. Sabemos que esto es la intensidad del campo eléctrico, pero nos vamos a pasar, vamos a ver, nos vamos a dar cuenta con los datos que efectivamente conocemos el valor de la carga, si lo conocemos, este valorcito si lo conocemos, la constante K, esa no sabíamos que la teníamos que utilizar. Vamos a ver, vamos a poner de todos modos la constante Coulomb, que era de 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Sí lo tenemos también. Y el radio. Aquí no nos dice el espacio de separación para tomar en cuenta o para calcular la intensidad del campo. Entonces no podemos utilizar esta fórmula de inmediato. ¿De acuerdo? Este valor del radio no lo conocemos. Entonces tenemos otra fórmula, claro que sí, que nos dice que también la intensidad del campo, una forma de calcular la intensidad del campo es la fuerza por unidad de carga, ¿sí? Esta carga a veces se va a determinar con esta letra Q mayúscula o a veces con una Q minúscula. Entonces, lo importante aquí es que nosotros vayamos identificando. Y aquí vemos que nosotros sí tenemos la fuerza y sí tenemos la carga. Aquí en esta fórmula no vamos a necesitar la constante de Coulomb. Y entonces, bravo, aquí ya hemos encontrado que sí podemos calcular la intensidad del campo con estas fórmulas. Entonces vamos viendo cómo realizar la operación. Entonces, ¿cómo realizamos el cálculo? Aquí vamos a ver a realizar o realizando el cálculo. Bien, entonces ahora yo puedo aquí realizar la sustitución de los valores sobre la intensidad del campo, que es la fuerza. Aquí tengo que es 8 por 10 a la menos 4. Y también tengo, esto lo voy a que diga, las unidades son Newton, ahí está, y entre la carga, voy a poner mi diagonal de división, mi símbolo de división, y lo voy a dividir entre 2 microcoulombs. Es importante que la unidad de carga de una vez la manejemos en coulombs, nos va a facilitar mucho los cálculos. Entonces el micro, para cambiarlo a coulomb, lo sustituimos por 10 a la menos 6. Esto es equivalente al micro y ya nada más ponemos coulomb. Ya tenemos la carga en coulombs, nada más. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues ya podemos realizar el cálculo. Bien. Lo podemos hacer en calculadora, sí se puede hacer, pero también lo podemos hacer de manera muy rápida a mano. Por ejemplo, este 8 por este 2, este 8 entre este 2 nos da un 4. ¿Sí? Podemos hacer la división así de fácil. Este 10 a la menos 4 lo dividimos entre 10 a la menos 6. Lo vamos a escribir aquí para que expresemos o veamos mejor, visualicemos mejor lo que está ocurriendo. Es un 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 6. ¿Sí? Se pueden hacer dos cosas, pero aquí lo que se me ocurre y que puedo hacer más rápido es que cuando las bases son las mismas, las potencias se restan cuando estas se están dividiendo, ¿sí? Se restan. Entonces aquí lo que me está diciendo es menos 4 menos menos 6. Al encontrarse el menos con el menos 6 se convierte en positivo. Entonces sería menos 4, sería equivalente a decir menos 4 más 6 te da un más 2. ¿Sí? El resultado es un más 2. Te resulta un 10 con un más 2 de exponente.
Entonces este 10 al cuadrado es igual a un 100, ¿sí? 10 por 10 te da 100. Entonces este es el resultado de dividir 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 6. Estoy haciendo que los factores se encuentren de una manera más sencilla en mis operaciones. Entonces esto sería lo mismo que multiplicar el 4 por 100 y sería la unidad Newton entre Coulomb, ¿sí? Que esto sí es una medida de la intensidad del campo. Entonces el resultado sería 400 newtons por Coulomb. Y esto ya es el valor de la intensidad del campo eléctrico, ¿sí? Ya lo he encontrado. Ahora algo muy importante que no deberíamos omitir es tratar de visualizar lo que me dice también el problema, cómo es el arreglo de las cargas, cómo imagino yo que está ocurriendo eso. Podemos hacerlo muy al principio, ¿sí? El diagrama del problema, el diagrama. Pues para tratar de imaginar qué es lo que está ocurriendo. Dice que una carga de 2 microcoulombs es positivo. Vamos a dibujar la carga. Ahí está. Y este es de 2 microcoulombs. Está ubicado en el punto P. Así lo voy a poner. Es el punto P. Es una letra para identificar esta carga. Dice que experimenta una fuerza descendente hacia abajo. Descendente. Vertical, lo vamos a poner con esa verticalidad de que está dirigida perfectamente hacia abajo. Ahí está. Y dice fuerza. Y su fuerza es de 8 por 10 al menos 4 newton. Bien, esto es lo que ocurre, ¿sí? Este es el diagrama, esta es mi carga y dice que esta carga percibe que la están empujando hacia abajo, ¿sí? ¿Qué podríamos pensar con esto? Pues que la carga, hay una carga que lo está empujando aquí, exactamente ahí, lo está empujando. ¿Y de qué signo va a ser? Es positivo, ¿sí? Positivo, entonces porque la está empujando, la está repeliendo, ¿sí? Y como este también es positivo, pues ahí se ve. Esta carga va a hacer un campo eléctrico radial, ¿sí? Aquí vemos las flechitas, ahí está. Y como tal, pues vemos que esta también al ser positiva no va a ejercer una atracción, sino más bien va a aumentar o va a seguir la dirección de la repulsión. ¿De acuerdo? Aquí también lo vemos, el campo eléctrico es positivo, significa que se están repeliendo, la está alejando de sí, de la otra carga. Bien, entonces ya hemos encontrado la respuesta de la intensidad del campo eléctrico, ya vamos entendiendo cómo ocurren estos fenómenos de campo y bueno, vemos que tenemos que descartar fórmulas en base a los valores que tenemos, ¿sí? Hay que estar muy relacionados con las unidades también. Bien, entonces ya tenemos esa respuesta. A ustedes les corresponde resolver el problema 24.2. Ustedes se encargarán de este problema. Vean que tiene referencia al problema 24.1. Vean qué es lo que necesitan de allí. Les recomiendo mucho que este problema, el 24.1 también, lo realicen ustedes en su cuaderno, pues para que puedan verificar ciertos detalles, como por ejemplo la división entre potencias con la misma base y diferente exponente, ¿sí? Bien, entonces les encargo eso, es el 24.2, el que les corresponde a ustedes. Vamos a pasar a otro tipo de cálculo, ¿sí? Es sobre lo mismo, es sobre el campo eléctrico y vamos a ver de qué se trata. Dice aquí, este es sobre la sección del cálculo de la intensidad del campo eléctrico y las líneas del campo, ¿sí? Aquí ya vamos a ver cómo podemos involucrar las líneas del campo.
Dice aquí el 24.10, calcule la intensidad del campo eléctrico en el punto medio de una recta de 70 milímetros. Aquí ya nos dan el radio, que une a una carga de menos 60 microcoulombs con otra de más 40. Y vamos a ver qué ocurre, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos, jóvenes, vayamos familiarizándonos con este hábito. Hay que ubicar nuestros datos. Y en mis datos yo tengo lo siguiente. Dice, calcula la intensidad del campo eléctrico en un punto medio que une a una carga de menos 60. Entonces le voy a poner aquí, voy a ponerlo así, carga 1, que es de menos 60 microcoulombs. Ahí está. Y luego tengo otra carga, una carga 2, que es de más 40 microcoulombs. Vean cómo es curioso que aquí se menciona la polaridad de la carga, ¿sí? Y dice aquí que hay un radio, ¿sí? Un radio de 70 milímetros. Importante, jóvenes, que relacionemos la idea de que los radios, así como los valores de las cargas, tenemos que manejarlos en las unidades básicas. Por ejemplo, aquí en vez de ser microcoulombs, tiene que ser coulombs. Y acá en lugar de ser milímetros, tiene que ser en metros, ¿sí? Por la cuestión del Newton, que el Newton maneja la unidad base del metro, ¿de acuerdo? Entonces aquí, podríamos convertirlo rápidamente a menos 60 por 10 a la menos 6 coulombs. Recuerden que 10 a la menos 6 sustituye al micro. Bien, y aquí también igual a más 40 por 10 a la menos 6 coulombs. Y finalmente aquí nosotros podemos, estos 70 milímetros los podemos convertir a metros. ¿Cómo le hacemos? Bien, vamos a utilizar rápidamente la conversión. Voy aquí a señalar la conversión, algo sencillo que nos ayude muy rápido. Por ejemplo, voy a convertir esos 70 milímetros a fracción. Ahí está. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a utilizar una equivalencia de los milímetros a metros. Por ejemplo, yo sé que 1000 milímetros son un metro. Ahí está. A la hora de hacer multiplicaciones, esta unidad se va con esta unidad y me quedan solamente los metros. Puedo hacer la multiplicación de fracciones multiplicando lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. 70 por 1 me resulta 70 y 1 por metro me resulta metro, ¿sí? Ahora 1 por 1000 me da el 1000 y como ya eliminé la unidad de abajo con la que tenía arriba, entonces ya no escribo unidades abajo. 70 entre 1000, aquí lo puedo hacer, bueno, más bien lo voy a pasar acá arriba, 70 entre 1000. Es importante recordar nuestras operaciones, ¿eh, jóvenes? Entonces tengo aquí el punto decimal, inicialmente lo subo acá arriba y yo tacho empiezo a bajar ceros y un número que multiplicado por que diga por 1000 me dé el 700, acerca de 700, no tengo números, entonces aquí pongo que me siguen 0 por 1000 me da 0, lo resto, me siguen sobrando los 700, me siguen quedando 700, bajo otro 0 y aquí es donde me da el 7. Entonces 1000 por 7 me da 7000, para 7000 me da 0. Entonces es 0.07. Entonces 0.07 metros. Ya lo tengo. Lo voy a poner aquí. 0.07 metros. Y ahora sí, ¿qué más tengo que hacer? Porque aquí me pide la intensidad del campo eléctrico en el punto medio. Importante que yo tenga un diagrama inmediatamente porque necesito saber qué me quiere decir esto del punto medio. Bien, entonces voy a dibujar un diagrama aquí. Voy a poner mi flechita aquí, que ese va a ser mi diagrama, y voy a dibujar una línea recta para que
pues pueda visualizar con mayor facilidad lo que está ocurriendo. Bien, sobre esta recta yo voy a poner que esto es lo que mide los 70 milímetros, que ahora ya son 0.07 metros. Aquí tengo una carga, acá tengo otra carga. Puedo llamarle que esta es Q1, así como lo tengo yo allá, y esta es Q2. ¿Sí? Y exactamente en el punto medio, aquí. Este es el punto medio. Y como Q1, esta es negativa, vamos a ponerle aquí, esta es negativa así, y esta es positiva así. Entonces, si yo pongo una carga, fíjense, o si yo pongo una referencia aquí, vamos a suponer que yo pongo una carga aquí de prueba. Para un experimento que yo mida el campo eléctrico ejercido por esta carga, pues yo voy a percibir un campo eléctrico dirigido en esta dirección. ¿Sí? En esta dirección. Ahí está. Entonces, la fuerza tiene la misma dirección del campo eléctrico. Sí, este es el campo eléctrico, vamos a llamarlo el campo eléctrico 2, debido a la carga 2. Y si yo tuviera aquí mi carga 1, ¿sí? Que es negativa, y aquí pongo, porque debe estar, debe estar sobre esta misma línea o esta misma distancia en el punto medio, yo debo calcular la intensidad del campo. Pues aquí lo que ocurre es que pues esta partícula o la carga que yo ya he puesto aquí va a sentir una atracción, ¿sí? Va a sentir esta carga una atracción. Entonces veamos cómo el campo eléctrico 2 y el campo eléctrico 1 le va a ayudar a desplazarse a esta carga. ¿Por qué? Porque va a sentir la fuerza más fuerte en esta dirección. La fuerza del campo 2 y la del campo 1 se van a sumar y me va a ayudar a mover mejor esta carga. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Que al final la intensidad en este punto se va a ver incrementada o se va a sentir más fuerte. Eso es lo que voy a ver. Entonces, el resultado del campo eléctrico que yo voy a dar como resultado no va a ser solamente el valor de 2 o el valor de E1, sino el valor de ambos sumados algebraicamente. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo le hago para calcular el campo eléctrico de la carga 1? Bien, entonces, pues vemos qué fórmulas tengo. Aquí digo fórmulas. Y digo entonces que el campo eléctrico, una manera de cargar, de calcular el valor es sabiendo la fuerza y el valor de la carga. Aquí yo no tengo valores de fuerza, solamente tengo el de la carga. Bueno, entonces no puedo calcular esto todavía. Pero tengo otra fórmula donde me dice que es igual a la constante Coulomb por la carga entre el radio al cuadrado. Y sí, aquí solamente me falta la constante Coulomb. No me lo dan, pero yo lo sé que es una constante. Es un 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Bien, entonces puedo calcular el valor del campo eléctrico apoyado en esta fórmula. ¿Sí? Y voy a calcular entonces el campo eléctrico para la carga 1, que sería mi campo eléctrico 1. Entonces voy a sustituir valores, sería 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y esto se multiplicaría, vamos a tratar de caber aquí con las expresiones. Aquí vamos a cerrar paréntesis y por la carga. La carga ya la tengo en coulombs, sería menos 60 por 10 a la menos 6 coulombs. Ahí está. Y esto lo vamos a dividir. Ahí está la línea. Vamos a acomodar mejor nuestra línea.
nuestro símbolo igual, perdón. Aquí vamos a componer esto para que esté mejor escrito. Y el valor del radio al cuadrado. Bien, esto lo vamos a hacer en calculadora, sería el 0.07 por 0.07. Y nos resulta 0.0049. 0.0049 metros cuadrados. ¿Sí? Pueden revisarlo. 0.07 por 0.07 y nos da 0.0049 metros cuadrados. Bien, entonces este valor lo vamos a calcular para que nos dé el valor del campo eléctrico 1. ¿Qué valor nos va a dar aquí? Bien, vamos a ver cuánto nos da. Miren, podemos empezar haciendo la multiplicación de lo que hay aquí arriba. Por ejemplo, 9 por menos 60 nos da menos 540. Voy a poner mi línea de fracción. Menos 540. Y con las unidades, por ejemplo, miren, aquí tenemos ya el coulomb con coulomb cuadrado. Este se elimina y nada más nos queda este de acá abajo. Entonces queda coulomb abajo, sin el cuadrado. Y este metro cuadrado de aquí se elimina con el cuadrado de acá, ¿sí? Este se va con este. Y solamente entonces nos va a quedar newtons por coulomb, que es una medida de la intensidad del campo. Entonces, eso ya lo tenemos resuelto. 9 por 60 nos da el 540, más por menos nos da menos, y los vamos a dividir entre el 0.0049. ¿Sí? Vamos a ver la parte de las potencias con base 10, es 10 a la 9 por 10 a la menos 6, nos da un 10 a la 3 por 10 a la 3. ¿Sí? Newton por coulomb. Así lo tenemos. Bien, esto lo podemos llevar a la calculadora y nos resultaría que es 540 entre 0.0049 y nos da una cantidad grandísima, de 110, bueno, vamos a poner 1.10 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, entonces tenemos aquí 1.10 por 10 a la 5 y por 10 a la 3. Bien, vamos a ver. Muy bien. Y aquí nos daría también la unidad de newtons por coulomb. Entonces el campo eléctrico 1 sería igual a 1.10. Da más dígitos en esa parte después del punto decimal. 1.10 por 10 a la 8. Vamos a hacerlo un poquito más claro ese número. Newtons por coulomb. Ahí está. Este es el valor del campo eléctrico 1. Ese ya lo tenemos. Y sabemos, aquí nos falta el signo, no vamos a olvidarlo, que está reaccionando en manera negativa, ¿sí? Lo que sea que percibe esta carga de prueba, lo está haciendo de manera atractiva, es decir, en este sentido, y es de 1.10 por negativo por 10 a la 8 newton coulomb. Ahora, este ya lo tenemos, este ya está. El campo eléctrico 1 ya está. Ahora vamos a calcular el campo eléctrico 2. Pues vamos a pasar a otra hoja. Y aquí vamos a decir, vamos a ponernos de acuerdo. Aquí, el campo eléctrico 2 nos va a dar igual a la constante de Coulomb
por la carga entre el radio al cuadrado. Ya sabemos que varios de estos datos ya los tenemos modificados, ¿sí? Vamos a sustituir los valores, ponemos nuestra línea de fracción y aquí es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Este es un valor de la constante Coulomb. La segunda carga es de 40 por 10 a la menos 6 coulombs. Esta es mi carga del campo eléctrico 2. Y el radio, nos acabamos de equivocar. Hay un error aquí. Eso es bastante notorio. ¿Por qué? Porque la carga no está... De la carga de prueba o del punto medio hacia la carga no son 70 milímetros, es la mitad. Es verdad, hemos cometido ahí un error. Entonces, ahorita vamos a tratar de arreglarlo. Entonces aquí sería, en vez de ser bien, aquí punto 0.35, punto 0.35 metros, esto va a estar elevado al cuadrado. Bien. Entonces vamos a tratar de arreglar el otro. Sería un valor. Ahorita vamos a ver en qué nos va a ayudar este cálculo que vamos a hacer ahorita. Y diríamos aquí 9 por 10 a la 9 y 40 por 10 a la menos 6. Aquí vemos un 9 por 4, 36. El signo sigue siendo positivo, 360. ¿Sí? Y el 10 a la 9 con el 10 a la menos 6 nos da un 10 a la 3. ¿Sí? El newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, aquí este coulomb se elimina elimina este cuadrado, pero sigue quedando coulomb. Y en la parte de abajo, este nos va a dar metro cuadrado. Cuando el metro lo elevamos al cuadrado, nos va a dar metro cuadrado y se va a eliminar con este acá. Entonces nos va a resultar nada más coulomb arriba, que diga newton arriba y coulomb abajo. Este punto 0.35 lo vamos a elevar al cuadrado, punto 0.35 al cuadrado. Y nos resulta punto 0.0100. Vamos a escribirlo para no... 0.0122. Así lo vamos a dejar. Metros cuadrados. Pero ya hicimos la eliminación con lo que estaba acá. Entonces nos quedamos con 0.0122. Este es el valor que vamos a utilizar en el otro cálculo para corregir. Bien, entonces ya que tenemos esto, ya nada más hacemos nuestra división de 360 entre 0.0122 y nos resulta un 2.9 1, 2, 3, 4 por 10 a la 4 y por 10 a la 3. ¿Sí? Vamos a aclarar que estas X no son incógnitas, no son variables. ¿Sí? Vamos a utilizarlas como signos de multiplicación. Newtons por Coulomb. Ahora, para simplificar más este número, nos queda como 2.9 por 10 a la 7 newtons por Coulomb. Vamos a volver a revisar. 2.9 por 10, 1, 2, 3, 4, sí. Y 10 al cubo. Y eso ya nos resulta el 2.9 por 10 a la 7. 4 más 3 nos da el exponente 7, la misma base, y queda con 2.9. ¿Qué signo vamos a obtener? Pues es positivo por positivo, nos da positivo, el de abajo es positivo, entonces al dividir positivo nos da positivo nuevamente. Bien, entonces este es el valor del campo eléctrico 2. Y estamos viendo que el valor es positivo, entonces va a haber repulsión. Ahora vamos a corregir, es punto 0.0122 en el cálculo anterior. Bien, vamos a corregir aquí. Vamos a ver que no nos genere alguna situación de complejidad aquí.
Vamos a borrarlo. Entonces me va a dar otro resultado. Bien, aquí también me va a dar otro resultado. Vamos a borrarlo. Lo de arriba sí sigue siendo lo de arriba. Está bien eso. Entonces aquí sería 0.0122. Ahí está. Ahora sí vamos a ver cuánto me resulta de dividir 540 entre 0.0122. Y me resulta un 4.4 negativo, si sigue siendo negativo, un 4.4, vamos a poner 4.42 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 a la cuarta potencia, que multiplica también un 10 a la 3, 10 al cubo, newtons por coulomb. Estos son otra vez potencias con la misma base, 4 y 7, que diga 4 y 3 nos da un 7, entonces el campo eléctrico 1 es igual a menos 4.42 por 10 a la 7 newtons por coulomb. Bien, bien, bien. Entonces, ya que tenemos esto, ya lo vamos a corregir este también, porque nos puede generar una confusión bastante grande. ¿Por qué estamos cambiando este valor? Pues porque nos acordamos de que el radio, el punto donde estamos midiendo, la intensidad del campo, no tiene un radio de la prueba a la carga de 70 milímetros, sino 35 milímetros. Aquí hay 35 milímetros y aquí hay otros 35 milímetros. Importante, ya nos habíamos pasado de largo ese dato, que está ubicada esa carga de prueba exactamente a la mitad. Esa medición, ese medidor está exactamente a la mitad. Bien, entonces ya tenemos aquí que el campo eléctrico 1 y el 2 y el 1 no están actuando de manera contraria, sino que se están sumando en este punto. ¿Sí? Entonces aquí puede ser confuso que el campo 1 nos salió negativo y el campo 2 nos salió positivo. Aquí lo importante, eso es la razón del diagrama que hemos hecho, es que nosotros sabemos que aquí el campo eléctrico, según la orientación que nosotros hemos establecido, se van a sumar. Entonces aquí el campo eléctrico resultante, va a ser la suma del campo eléctrico 1, la suma podríamos llamarla del el valor absoluto del campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2, el valor absoluto, ¿sí? Entonces tenemos que el E1 sería 4.42 por 10 a la 7 newtons por coulomb. Veamos que las unidades coinciden, más en el otro cálculo obtuvimos, vamos a ver, obtuvimos que el valor era de 2.9. Bien, entonces vamos a ubicarlo. 2.9 por 10 a la 7 newtons por coulomb. Bien, hacemos la suma. Ya parece que nos hemos quedado sin espacio. Vamos a ver si podemos ubicarlo aquí. El campo eléctrico resultante, ¿sí? Va a ser 4.42 más 2.9 nos da 4 más 2 nos da un 6. Y el 42, el punto 42 más el punto 9 nos da un 2, nos daría un 11 y nos daría un punto más aquí. Sería 7.12 por 10
a la 7 newtons por coulomb. 10 a la 7 newtons por coulomb. Este sería el campo eléctrico resultante que percibiríamos exactamente a la mitad de la distancia entre esas dos cargas. ¿Sí? Eso es lo que percibiríamos. Una me empuja, la otra me jala, entonces las dos están uniendo fuerzas para moverme. ¿Sí? Esas dos cargas se están uniendo para mover una carga que está entre ellas dos. Bien, jóvenes, pues espero que, que tantos números no los hagan desesperar. Recuerden que la física tiene sus secretos y tiene sus caminos. Entonces no se desesperen, háganlo con calma, traten de ir entendiendo los pasos que van haciendo y, como vimos ahorita, nos podemos equivocar. Hay que estar revisando, hay que estar conscientes en lo que estamos haciendo. Bien, entonces ese fue el problema que yo utilicé para mostrarles cómo se hacen los cálculos de campo eléctrico, y pues a ustedes les corresponde realizar el siguiente ejemplo, es el 24.12. Recuerden, hay que tratar de ustedes también de resolver estos problemas, de hacerlos como ejercicio en su cuaderno para que se encuentren en mejores condiciones para resolver los problemas que se les propongan. Bien, jóvenes, pues espero que sea un video que les apoye suficiente para que puedan resolver los problemas que le he encargado. Y si tienen dudas, pues envíenme sus preguntas al grupo de chat y con gusto les regreso una respuesta. Entonces nos vemos en la siguiente explicación. Hasta luego.